Saludos, señoras, señores. Comenzamos una nueva edición, un nuevo foro, ya es el cuarto foro Tele7, Radio 7, que en esta edición lleva por título, porque nos vamos a centrar en el deporte, y además a nivel local, comarcal. 30 años de deporte en Ezkerraldea. Hay muchos ámbitos para hablar del deporte. Precisamente aquí mismo, en el Big Barakaldo Ezkerraldea, en el que nos encontramos hace poquito, se celebró un evento sobre Kirola 4.0, el emprendimiento, la innovación en el deporte, que está muy bien, en clave de futuro. Pero, y siempre hay un pero, quizás tenemos todavía cuestiones en clave de presente que no hemos solucionado. Por ejemplo, el tema de la igualdad de hombres y mujeres. En breve se incorporará a este foro la capitana del Club Balonmano Femenino Zuazo. Esta acaba de terminar el europeo y en breve se incorporará aquí con nosotros y ella nos hablará un poco de lo valorado que están los deportistas, los chicos, desde todos los puntos de vista, socialmente, económicamente. Veremos si con las chicas pasa lo mismo. Pero luego, eso, industrialización, el tema del deporte del futuro, del emprendimiento. ¿Y qué pasa con otra de las cuestiones tan actuales como la violencia en el deporte? Con nosotros sí está Alex, él pertenece a la empresa Watts, enseguida nos contará un poquito a qué se dedica y nos hablará Alex Navarro del deporte en valores, ¿verdad, Alex? ¿Hay mucho todavía violencia en el deporte? Hay mucha violencia, comentabas tú en el arranque, ¿no? La semana pasada hablábamos del 4.0, pero todavía el 1.0 está sin solucionar, ¿no? El deporte y valores que vuelvan a caminar de la mano, todavía tenemos mucho por hacer ahí antes de hablar tanto del 4.0. Sí, se pueden complementar, ¿verdad? El futuro, el presente y todas esas cuestiones sociales que nos afectan también. A lo largo de este foro vamos a hablar del deporte recreativo, del municipal, del federado y aquí el deporte rey es el fútbol. Joshua Zurmendi, director de deportes del Ayuntamiento de Sestao, dentro del deporte federado, que es lo que nos hablará en su ponencia, es el fútbol, ¿no? Sí, el fútbol es el deporte rey a nivel de todos los territorios y la margen izquierda es uno más. Aquí, cada una de las localidades tiene su equipo y tiene sus equipos y sus clubes. Y sus aficionados. Y sus aficionados. Mucho más que en cualquier otra modalidad deportiva. Luego lo escucharemos. Pero hablamos de la evolución del deporte en Ezkerraldea que no puede obviar. Cada vez más y mejores equipamientos deportivos, públicos y privados, para todas las modalidades. Ahora el fitness, el runner, está de moda. Con nosotros también está Boni Teruelo, que es el director de deportes del Ayuntamiento de Santurtzi. ¿Es importante que haya equipamientos para todos y para todas? Sí, claro, son una pieza indispensable. Son una pieza indispensable. Y bueno, el fútbol sí que representa pues, mucho, pero yo creo que representa mucho más el deporte para todas las personas, el fenómeno en número de practicantes, en impacto económico, bueno, ya hablaremos más cosas, pero que para mí es la mayor realidad sin ningún tipo de discusión desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. La práctica deportiva de la ciudadanía. ¿Pero porque está de moda? No, las modas tienen la característica de que tienen un momento de aparición, un crecimiento rápido y una desaparición también muy fulgurante. Sin embargo, este es un fenómeno que ha ido progresivamente a lo largo de las últimas décadas, pues de 3 décadas hablamos ahora, pues bueno, pues de los últimos 30 años o incluso algo más, y ya se ha venido para quedarse. O sea, esto no es una moda pasajera, esto es un estilo de vida que se ha incorporado porque es una cuestión transversal a la propia sociedad, o sea que en términos de salud, como instrumento de la educación, como instrumento de integración. Y desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista de generación de riqueza, sin ninguna duda. Es que aquí ahora ya no vamos a hacer deporte en plan verano azul, cogemos la bicicleta, sino que hay que ir bien equipado, ¿eh? Bueno, hay que ir bien equipados, pues sí, hacen falta equipamientos suficientemente atractivos como para atraer a la gente que no hemos sido capaces de atraerlo con las políticas que hemos desplegado hasta ahora.
con políticas públicas muy interesantes, como unos precios muy bajos, unas instalaciones muy buenas para cada momento, pero que siguen siendo imprescindibles. Tienen que tener un gran atractivo, porque si no, no movilizaremos a la mitad de la población que todavía sigue siendo pasiva o sedentaria. Bueno, pues profundizaremos también en esto del deporte para todos y todas las personas, pero vamos a comenzar el foro con la intervención de Carlos Sergio, director de deportes de la Diputación Foral de Vizcaya, porque la Administración tiene mucho que hacer en materia deportiva, o solo le toca aportar dinero. Que no es poco. Que no es poco, como dice Boni. Bueno, como decía Napoleón, las guerras se ganan con 3 cosas, ¿no? Dinero, dinero y más dinero, pero por supuesto con una estrategia. Y por supuesto también contando con las manos, con las cabezas, con los pies, con todo el cuerpo y con todo el corazón de todas esas personas que aman al deporte, que quieren trabajar por el deporte y que quieren extender la práctica deportiva a toda la población, como habéis dicho, ¿no? Y además nosotros siempre decimos deporte sin adjetivos. El deporte no tiene adjetivos, el deporte es en sí mismo ya una entidad que atrae, que gusta y sobre todo que tiene un referente muy importante, que yo creo que tanto Boni como Josu lo están comentando: calidad de vida. Nos da un plus para tener una vida mucho más longeva, más aprovechada y sobre todo una vida más plena. Y entonces nosotros ahí, en esa responsabilidad que tenemos como administración pública, es un objetivo que queremos trasladar a toda la población para que lo hagamos conjuntamente, porque si algo tiene el deporte es el trabajo en equipo. Te invitamos, por favor, Carlos, a que desde el Atril nos dirijas pues eso, un poco los objetivos del Departamento de Deportes de la Diputación Foral de Vizcaya. Adelante. Muy bien. Bueno, pues ya hemos entrado en debate. Ya hemos entrado en materia. En materia. Nosotros lo primero agradecer la invitación desde la Diputación Foral de Vizcaya. Queríamos agradecer la invitación a Tele7 de que nos permitiesen estos foros, porque nos parece además muy interesante el hecho de contrastar ideas, ¿no? En un mundo tan amplio donde hay tantas opiniones, a veces hay pocas verdades, o por lo menos hay pocas certezas. Y nosotros pensamos que la única manera de hacer política inteligente es con certezas, conociendo los intereses, las necesidades, los gustos de esa población, como muy estamos planteando ahora, para poder responderlo y para poder anticiparnos o incluso también para a veces generar nuevas expectativas. Entonces, esta invitación, la verdad que es pues un honor estar hoy aquí, porque la margen izquierda, Baracaldo en este momento, pues representa mucho de lo que es el deporte en Vizcaya, un deporte basado en el asociacionismo deportivo, donde hay grandes clubes, hay clubes pequeños, pero todos son importantes, porque todos desarrollan una labor de promoción de su deporte, desde el corazón, desde la pasión, y sobre todo lo hacen con los medios que tienen y con una trayectoria de trabajo coordinado, sincronizado a veces en el tiempo, pero desde luego siempre leal con la administración pública, con unos ayuntamientos que en su momento también vieron que el deporte tenía que ser un interés, tenía que estar encima de la mesa, tenía que estar en su día a día para que su población tuviese esa calidad de vida de la que estamos hablando ahora, ¿no? Y que por tanto le hizo en su momento determinado dotarse de unas instalaciones, dotarse de una estructura de gerencia, dotarse de unos recursos económicos que le permitiesen hacer una oferta deportiva lo más amplia posible, ¿no? Yo creo que la margen izquierda en ese aspecto pues es un referente de cómo se puede trabajar desde el ámbito privado y desde el ámbito público. Y en esa línea, desde Diputación, estamos intentando siempre impulsar ese tipo de proyectos. Proyectos donde nosotras podamos aportar nuestro conocimiento, a lo mejor podamos aportar incluso ideas nuevas que nos llegan desde fuera, que a veces desde la parte local no se puede acceder a ellas, con recursos económicos, recursos materiales, pero siempre sabiendo que el corazón está en lo local. Está en ese club pequeño que tiene 5 o 6 personas que trabajan sin que nadie las conozca, está en ese cariño que ponen al hacer las cosas, porque a esa gente, si la apoyamos, sabemos que ese va a ser una bomba expansiva. Vamos a llegar a mucha más gente y vamos a llegar a conseguir sobre todo que sea mucho más sostenible con el paso del tiempo. Entonces, en esa línea estratégica, el deporte efectivamente nos preocupa y nos ocupa. ¿Por qué nos preocupa? Nos preocupa básicamente porque el deporte, como hablábamos antes de entrar, Yolanda, pues es un constructo eminentemente humano. Es decir, el deporte nos refleja lo que somos.
porque no hay en la naturaleza, no hay en nuestra sociedad, no hay, no tanto en la sociedad, sino en la naturaleza, en el mundo, otro producto que nazca desde las propias entrañas del ser humano. Los animales cuando compiten por supervivir, nosotros no, nosotros competimos por placer. Incluso a veces esa competición por placer nos lleva a los límites del peligro, nos lleva a los límites del sufrimiento, ¿no? Nosotros en Diputación tenemos un lema que lo trasladamos y que además nos gustaría que se entendiese bien, que es Egin Kirola Haz Fan, ¿no? En esos dos idiomas, precisamente porque el deporte nos abre al mundo muchas veces, ¿no? El euskera está presente, muy presente en nuestras acciones. El inglés nos permite entender que vivimos un mundo global y que en ese mundo global los deportistas vizcaínos, Vizcaya tiene mucho que decir y también tiene mucho que aprender, por supuesto. Y en ese Haz Fun lo que queremos transmitir es que pásalo bien, diviértete, pero sobre todo satisfacción. Cuando hagas deporte, quédate satisfecho, porque el deporte es muchas cosas y hay una parte agonística del deporte que no podemos negar, ¿no? También está la parte lúdica, la parte del ludus, pero la parte agonística también, ¿no? Estos que nos llevan al extremo de ese sufrimiento, pero que sin embargo la gente se queda satisfecha una vez lo ha conseguido. Entonces eso nos preocupa. Nos preocupa también porque precisamente al ser un reflejo del ser humano, se reflejan todas nuestras debilidades, todas nuestras limitaciones, todas nuestras necesidades, nuestras nuevas querencias. Y tú has hablado ahora de algunas, ¿no? Has hablado de la violencia en el deporte. Pues efectivamente es algo que nos preocupa. Es algo que nos preocupa. Pero nos preocupa sobre todo por el modelo que estamos dando a los más jóvenes, ¿no? A mí cuando hablan de violencia en el deporte yo siempre diferencio. Bueno, a ver, tenemos dos tipos de violencia, ¿no? Una es la que se produce en los grandes eventos deportivos donde hay intereses que, bueno, de alguna manera se canalizan en el deporte, y hay subgrupos que en el deporte encuentran su espacio y lo llevan a una violencia física extrema en muchos casos, que hace que las fuerzas de orden tengan que intervenir. Y luego hay otra violencia de más baja intensidad, que es la del insulto, la de la mala educación, que se ve sobre todo en los campos deportivos, en deporte escolar. Y nos preocupa mucho porque esa mala educación sirve de modelo para los más jóvenes. Y Einstein decía que el ejemplo no es la mejor manera de educar, es la única. Entonces entendemos que desde ahí tenemos que conseguir que todo el mundo asuma, como decía un viejo proverbio africano, que para educar a un niño necesitamos a toda la tribu. Y toda la tribu somos todos y todas, y sobre todo los adultos. Y ahí nos preocupa mucho ese tema. Entonces intentamos sobre todo poner medidas como la tarjeta negra, pero sobre todo intentamos llevar una política a esa masa silenciosa, activarla. Ayer hablaba con una persona hablando del bullying y decía, no, sin el bullying es tan importante apoyar al que lo ha sufrido como deslegitimizar al que lo produce. Bueno, pues en el deporte yo creo que ese ejemplo hay que llevarlo, ¿no? Es tan importante apoyar a toda esa masa silenciosa que quiere que sus hijos, sus hijas tengan un espacio deportivo donde se puedan educar, donde viven una experiencia agradable, donde se conozcan a sí mismos, porque si algo nos da el deporte es la capacidad de conocernos a nosotros mismos, y frente a esa otra persona que va a canalizar su agresividad, su mala uva en momentos determinados, sus expectativas personales, que a veces no confluyen muchas veces con la de sus hijos, y les llevan a tener conductas no deseadas. Entonces pensamos que ahí tenemos una labor muy importante. Al mismo tiempo, tú también lo has dicho, ¿no? En el mundo del deporte se habla siempre de discriminación, hombres, mujeres. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que tenemos una historia donde las personas que más han llevado, más presencia han tenido, más beneficios han tenido de la práctica deportiva han sido los hombres, pero también las mujeres han tenido su espacio. Lo que ocurre es que en estos momentos reclaman un espacio mayor. A mí eso me parece de justicia hacerlo. Me parece de justicia y me parece que tenemos que, y en la Diputación estamos trabajando en esa línea, demostrar que también como sociedad queremos responder a este reto, queremos responder a que las mujeres cada vez tengan ese espacio que reclaman para que se responda a sus necesidades, a sus intereses. Pero también quiero dejar aquí encima de la mesa que ese espacio que reclaman y que trabajan día a día también les implica responsabilidades. Y en este caso estoy hablando de la gestión deportiva. Estoy hablando de que vivimos, y la margen izquierda es un ejemplo claro, donde el voluntariado deportivo está muy presente, es un voluntariado en muchos casos donde la presencia del hombre es muy superior a la presencia de la mujer,
y donde nosotros pensamos que ahí también la mujer tiene que dar ese paso, no solamente para reclamar esa parte de presencia, de igualdad en condiciones de entrenamiento, de salario, etcétera, que tienen, y que me parece un derecho totalmente lícito pedirlo, pero también una implicación en que si queremos cambiar las cosas tienen que estar en los órganos de decisión donde se cambian las cosas. Y esa parte es donde yo veo que en estos momentos también tenemos que concienciar a las mujeres de estar presentes. Y siguiendo en tu línea, entendiendo el deporte también como un producto que se mercantiliza con él, se mercadea con él, también tenemos el producto del deporte femenino que tendremos que empezar a comprar. Y tendremos que ver si las mujeres también compran ese producto, porque creo que vivimos en una sociedad donde hay más mujeres que hombres. Por tanto, si las mujeres deciden que ese producto es interesante y lo apoyan, seguramente ese producto va a ir hacia arriba. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos en estos momentos una línea de actuación muy clara de apoyar al deporte autóctono en el ámbito femenino. Hemos hecho un torneo de pelota a mano y hemos hecho un torneo de pala, que está en estos momentos celebrándose. La final es el 29 en el Vizcaya Arena, que esperemos que vaya mucha gente, pero la asistencia del público es muy baja. Y son partidos, tengo que decirlo, espectaculares. Sobre todo los de pala están siendo espectaculares, a un nivel deportivo, de asistencia deportivo, impresionante. Pero no es un producto que compremos. Pues tenemos que trabajar para concienciar también que si somos consumidores, seamos consumidores también cómplices. Consumidores que digamos, no, yo quiero apoyar esto, perfecto, pues voy a ir a verlo. Voy a ir a verlo, voy a estar ahí. Voy a ver a Ainhoa cuando juega el Zuazo y vamos a apoyarlas ahí. Y no solamente va la familia, la niña que está jugando, no. Yo como consumidor de deporte también quiero ver ese deporte. Porque eso, ¿qué va a suponer? Va a suponer que a la hora de vender ese producto, esos clubes tengan más armas para poner encima de la mesa y los patrocinadores digan, joder, es que aquí viene mucha gente a ver a estas chicas. Porque realmente juegan muy bien, yo he tenido la oportunidad de verlas y juegan muy bien. Entonces dices, joder, tenemos que dar ese paso, todos y todas, pero también todas. Por eso yo creo que también hay una parte de responsabilidad que pedir. Y por último diría que el deporte efectivamente tiene una industria complementaria. Y esa industria complementaria está empezando a ser la que más se pone encima de la mesa, ¿no? Efectivamente, la semana pasada aquí, una jornada, Quirola 4.0, donde lo que se hablaba sobre todo era productos que hay alrededor del deporte. Y yo, que estaba escuchando a Boni antes, cuando nos has hecho la pregunta de, bueno, es importante ir con material, tal, pues yo creo que los que hemos barrido muchos campos, y yo siempre digo que tengo que ser del deporte, lo sé, porque empecé barriendo un campo, porque el primer día que fuimos a jugar un partido, hubo una persona que nos dijo, bueno, primero limpiamos el campo y luego hacemos el calentamiento, vamos a poner las cosas bien. Pues vemos que hay también una industria del material, una industria de la tecnología en el momento, que es también una moda en muchos casos, pero que también está generando puestos de trabajo que son muy importantes. Pero que lo que es realmente importante en el deporte es que la gente haga deporte, practique deporte, y lo haga a unos niveles aconsejables en función de su edad, en función de sus intereses, en función de sus características, y sobre todo, y algo que nosotros defendemos mucho de Diputación, a lo largo de toda su vida. A lo largo de toda su vida. En el deporte siempre hemos tenido, cuando hablábamos de modelos deportivos, siempre aparecía la pirámide, ¿no? Empezábamos con una base muy amplia, luego de esa base muy amplia algunos ya se quedaban dentro de lo que era el deporte de competición, deporte federado, e incluso algunos de los que estaban allí, pues pasaban al alto rendimiento deportivo porque eran los que realmente eran los buenos, ¿no? Los que tenían talento deportivo y había que apoyarles porque de alguna manera además reflejaban el valor de la sociedad, ¿no? Y esto, todos los regímenes que ha habido, el capitalismo, el comunismo, lo han utilizado siempre, para defender, no, mira, aquí los buenos son los nuestros y nuestro sistema social es el que predomina porque aquí tenemos grandes deportistas, ¿no? Y por si el medallero de las Olimpiadas, que yo es una cosa que nunca he entendido muy bien, pues siempre estamos mirando tantas medallas, tanto tal, bueno, sin más. Pero yo creo que socialmente nuestra labor es conseguir que todas las personas tengan oportunidad de practicar deporte a lo largo de toda su vida. Y entonces ahí hay una línea que hemos trabajado mucho, que es el de la instalación deportiva convencional, ¿no? Una instalación deportiva donde había unos deportes que tenían mucha presencia. ¿Vale? Y ahora empezamos a ver que el futuro es que esas instalaciones sean un poquito más complejas,
respondan a otros intereses que van surgiendo, porque el deporte efectivamente es evolución y vamos evolucionando en función de lo que la gente quiere, pero ahora yo creo que se abre otra expectativa, que es la del gimnasio ciudad. Es decir, que la propia ciudad, el propio elemento urbano, todo lo que es Vizcaya se convierta en un gran gimnasio y haya grandes oportunidades para hacer deporte, a muchos niveles y a lo largo de todo el año. Voy a poner simplemente un ejemplo. Nosotros desde la Diputación, el año pasado hemos presentado, el año pasado no, estaba pensando ya en el 2019, en 2018 hemos presentado una web que llamamos Rutas Saludables, ¿sí? Que son lo que nos daba un poco vergüenza y no se atrevía en alguno, las rutas del colesterol, que son esas rutas que la gente las ha ido eligiendo de manera natural, que le vienen bien para pegarse un paseo. Es decir, el propio espacio te permite hacer práctica deportiva, saludable. Tenemos grandes rutas por montaña, tenemos cada vez más espacios donde los niños pequeños, que a mí me preocupan mucho, los adolescentes, pueden ir a hacer deporte sin necesidad de pasar por una taquilla o por un torno. Cada vez hay más espacios donde hemos recuperado una palabra que los más mayores sí que conocían, pero que los más jóvenes les suena raro, que es calistenia, que es una palabra que los griegos y tal, y en su momento, dice, no, es que ahora hacemos parques deportivos de calistenia. Dice, pues muy bien, joder, bienvenidos sean, bienvenidos sean. Y yo creo que ahí tenemos una línea de actuación, que además habrá que ayudar a formar a las personas. En Vizcaya tenemos lo que hemos llamado los parques biosaludables, que son estos parques donde hay máquinas de activación, la mayoría de ellas son de movilidad articular, y la gente las ve y dice, esto que es un museo, ¿no? Y nosotros desde la Diputación tenemos líneas de trabajo con los ayuntamientos, la gran mayoría son ayuntamientos pequeños, todo hay que decirlo, para activar a la población para que sepa cómo usar esas máquinas. Es decir, tenemos que tener una visión global de lo que tiene que ser la práctica deportiva para que esa calidad de vida la traslademos a lo largo de toda la vida de una persona. No nos quedemos solamente en esa parte del deporte escolar, que está muy bien, no nos quedemos en esa parte del deporte federado, que está muy bien también, o en esa parte del deporte de alto rendimiento, sino que entendamos que si queremos un deporte para todos y para todas, para toda la ciudadanía, tenemos que tener una oferta deportiva a lo largo de toda la vida. Y a lo largo de toda la vida es solamente tener la oportunidad de practicar deporte, porque también el deporte tiene una característica, y yo siempre la pongo encima de la mesa, es voluntario. Y voluntario viene de voluntariedad, de tener voluntad para superar las dificultades, los retos. Entonces no podemos obligar a nadie a que haga deporte, pero sí podemos indicarle que el deporte le va a mejorar su vida. Entonces tendremos que ponerle opciones para que practique deporte cuando, como y quiera. Y hay muchas oportunidades, no todo tiene que ser en un polideportivo. Tenemos grandes espacios donde también se puede practicar práctica deportiva. ¿De acuerdo? Entonces nosotros desde Diputación, queremos trabajar en estas líneas. Queremos trabajar. Y la última línea que nos gustaría trabajar, y volviendo un poco al principio, es ayudar al asociacionismo deportivo, a esos clubes deportivos, a tener una mejor gestión. Y ahí, en breve, vamos a tener una ley, esperamos todos que exista esa ley en breve, de las profesiones del deporte, que determine que para desarrollar ciertas actividades hay que tener una titulación, una formación. Y eso nos parece a todos una muy buena oportunidad para empezar a dar valor a la gestión deportiva. Necesitamos personas que lideren las actividades, las acciones, las iniciativas para dar esas oportunidades a la práctica deportiva de la ciudadanía. Sin personas formadas, sin personas que tengan una capacitación, sin personas que puedan desarrollar una vida profesional en el ámbito del deporte a nivel de gestión, no podremos canalizar todas las iniciativas que hay en el mundo del deporte, porque estamos viendo un cambio. Estamos pasando de ese voluntariado a una línea más profesional. Profesional entiendo no porque el voluntariado no lo haya hecho profesionalmente, no es cierto, lo han hecho muy bien, pero esa gente está empezando a tener cierta edad y la gente joven viene formada. Se están educando para ser esos profesionales del deporte futuro. Bueno, pues tenemos que empezar a pensar que hay que darles la oportunidad a ellos también de empezar a asumir las riendas de coger el deporte, trabajar por el deporte, además desde una forma que a mí me encanta, que es la de la pasión, porque les gusta el deporte, porque quieren desarrollar su vida profesional y personal en el ámbito del deporte. Pues ahí creo que tenemos un reto muy importante que trabajar entre todos y todas para que esa gente empiece a tomar ese cargo de gestión deportiva y nos ayude a que
toda la población tenga esa oportunidad de practicar deporte. Y desde la Diputación pues lo vemos por ahí en esa línea. será una de las novedades, porque ha dicho Carlos que es en breve para el año 2019, ¿no? Bueno, está en de desarrollo. trámite parlamentario, todavía no ha dado el último salto. Yo creo que todos los partidos políticos estamos en la línea de que es necesaria. Puede haber flecos que, como siempre en esta vida, haya que negociar para ajustar diferentes líneas, pero todos entendemos que el mundo del deporte necesita de esa ley. Necesita de esa ley, de una ley donde asegure que las personas que se encargan de dirigir, gestionar, impartir clases de deporte, aseguren que se hagan las mejores condiciones para que realmente la experiencia deportiva sea una experiencia satisfactoria. Antes de despedir a Carlos con alguna de las claves que nos hemos quedado y aprovechando también que se acaba de incorporar Ainhoa Hernández, capitana del Club Balonmano Zuazo, que acabas de llegar de Francia. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, para ti esto de ser internacional con 19 años ya participando en competiciones internacionales no es nada nuevo, ¿no? No, bueno, pero al haber estado un tiempo sin haber ido otra vez a la selección y habiendo ido ahora al europeo, pues creo que este ha sido el que mejor experiencia me ha dado, ¿no? Porque personalmente he estado muy bien, sé que estoy muy contenta y he vuelto para quedarme. Sí. Carlos de la Diputación comentaba que hay que apostar una discriminación positiva hacia las mujeres. En materia del deporte, ¿cómo lo ves? Pues bien, porque nosotras, así como mujeres, siempre hemos tenido que luchar el doble que los hombres, ¿no? Es lo que nos han enseñado nuestras madres, nuestras abuelas, que ellas siempre han tenido que luchar desde hace mucho tiempo y creo que han dejado un legado muy bonito que nosotras pues seguimos luchando hasta que todo se iguale. Más luchadoras y por parte también de los aficionados, de la gente, también un mayor apoyo, ¿no? Lo comentábamos en la presentación, que hombre, los deportistas de élite, sobre todo si son de fútbol, están muy valorados desde todos los puntos de vista. Cuando una deportista de élite, como es tu caso, Ainhoa, como mujer no notas tampoco un apoyo masivo. Sí, un apoyo quizás con más cariños, pero no tan masivo, ¿no? Sí, siempre es bueno que venga gente a vernos, ¿no? O sea, creo que cuanta más gente venga, nosotras más a gusto también estaremos, sentiremos el calor de la gente y creo que quien venga a vernos creo que se puede enganchar porque este año, por ejemplo, tenemos mucha garra, somos muy jóvenes todas, pero creo que podemos hacer un gran año y que la gente disfrute de nuestro deporte. Con Ainhoa participaremos también en esta mesa redonda. Carlos tiene una medalla de oro, no lo ha dicho, o sea que le vamos a pedir ahora que lo diga. Ah, esto ha sido un golpe bajo. Pero Ainhoa tiene la oportunidad este año de quedar campeona de la Copa de la Reina y además en casa. O sea que yo creo que eso es mucho más importante. En el 2019 tenemos aquí en Baracaldo, el campeonato. Claro. Además es un proyecto que incluso el diputado general también lo ha conocido, lo presentó, yo creo que incluso se lo anticipó a las propias jugadoras en un momento ahí y tal, pero que yo creo que fue recibido con mucha alegría porque además nosotros conocíamos el proyecto y además lo apoyamos desde el primer día porque nuestra idea es esa, trabajar para que los deportistas vizcaínos tengan oportunidades y si es en casa mejor y para que el público vizcaíno pueda disfrutar del mejor deporte defendiendo a sus deportistas en este caso en su propio escenario deportivo como va a ser la Cesarre, que estoy convencido que se va a llenar y que todos estaremos muy orgullosos de la labor que van a hacer. Un apoyo unánime para todo este campeonato Reina, ¿no? El campeonato Reina Sofía que se va a celebrar. Y la minicopa la Reina, que es otro elemento también muy importante, porque van a jugar las senior, pero también las cadetes, que tiene una parte también de promoción deportiva que a nosotros nos encanta, ¿no? El hecho de que la gente joven pueda vivir, pueda sentir, Ainhoa lo ha dicho ahora, experiencia. Tener la experiencia de qué es esto del deporte de élite, de alto rendimiento y sobre todo con quién, con sus ídolos. Y Baracaldo el otro día también tuvo un evento muy de este tipo, porque tuvo la oportunidad de tener el Euskalgin, que es un evento deportivo impresionante, donde ahí los que éramos minoría éramos los hombres. Pero también hubo representación masculina en las pruebas deportivas de gimnasia, que también fueron muy aplaudidas, esto hay que decirlo, pero Baracaldo también en ese aspecto pues pega pasos para apoyar a ese tipo de eventos, que están muy bien. Por cierto, y con más y mejores instalaciones deportivas. 9.000 espectadores, la gran mayoría femeninas, viendo el Euskalgin.
O sea que la mujer cuando quiere apoyar, apoya fuerte, y yo creo que eso... Bueno, pues, es un poco... apoyan las familias. Los Ahí había de padres, todo, las madres, había de todo, sí. Había niñas, entrenadoras, niños tal, pero todas ahí disfrutando de un espectáculo que fue impresionante, como lo va a ser la Copa de la Reina, estamos convencidos. Le damos las gracias a Carlos. Vamos a escuchar también la intervención sobre el deporte para todos y para todas las personas. Antes, ¿cómo lo llamábamos? Le voy a ayudar a Bonnie a incorporarse al plató. Deporte para todos se llamaba. Estos cambios de léxico que nos traen, hay que ser políticamente correctos. Deporte para todos y para todas las personas, para no dejar a nadie. Un jafán también, como comentaba Carlos. Bueno, Yolanda, gracias. Antes de nada, quisiera tener un recuerdo para Laura. Un recuerdo emocionado y la más absoluta condena del tema, no lo hemos comentado, pero hoy es casi obligado cualquier tipo de intervención, pues hacer referencia a esto. Y bueno, superado este desagradabilísimo momento, porque es muy desagradable tener que decir estas cosas cuando se interviene en algo tan, por otra parte, tan alegre como es el deporte, voy a centrarme en el tema. Me preguntabas, bueno, pues de un tiempo a esta parte yo veo por ahí, leo, y a mí me gusta utilizar el término deporte para todas las personas. Me parece muy reiterativo para todos y todas, me parece un poco escaso y superado hablar de deporte para todos, aunque es el término que en su momento se acuñó por los años 70 y mucho, y por los años 80 se acuñó el término deporte para todos, que en aquel momento estaba bien, pero yo creo que hoy no es mucho pedir pues que se hable de deporte para todas las personas, y así quizá nos sentamos todos y todas más cómodos. Era un poco la primera pregunta que me hacías. Me gusta hablar de deporte para todas las personas, aunque alguna vez se me escapará decir deporte para todos, o para todos y para todas, pero entiéndaseme que lógicamente no estoy haciendo ningún tipo de exclusión. Centrando un poquito el asunto, queremos hacer una retrospectiva de los últimos 30 años del deporte en la margen izquierda, y a mí me toca centrarme sobre todo en las políticas públicas que han hecho posible esta promoción del deporte para todas las personas, centrado en los equipamientos. Y yo creo que las personas que viven, los habitantes que viven en la margen izquierda, son muy afortunados, han sido muy afortunados desde este punto de vista desde siempre, porque antes de empezar recordábamos cómo en el año 75, que ha llovido, 1975, ya la gente de la margen izquierda podía disfrutar de instalaciones deportivas importantísimos, espectaculares, modernísimas para la época, como fueron la Ciudad Deportiva de Gorostiza y como fue la Ciudad Deportiva Municipal de Las Llanas en Sestao. Hablamos del año 1975. Se hicieron otras ese mismo año en Vizcaya y en Euskadi. Fuera, no muchas, pero fundamentalmente aquí. Pero es que en la margen izquierda se hicieron dos pedazos de instalaciones. Y si damos un salto desde el año 75, 1975, a hoy, día 20 de diciembre de 2018, hoy se está presentando aquí, en Baracaldo, la puesta en marcha, a unos meses vista, de una instalación que puede ser de las mejores instalaciones deportivas de Europa, en el Bilbao Exhibition Center, en el BEC, con una superficie de 5.000 y pico metros cuadrados, con salas de todo tipo, fitness de todo tipo, piscina, balneario, guardería, etcétera, etcétera, en un punto tan estratégicamente metropolitano de la metrópoli como es el BEC. Y no es la única iniciativa que va a haber en Baracaldo. También muy próximamente, quizá en el plazo de un año, Baracaldo vea incorporado a su oferta deportiva otra iniciativa privada también de gran impacto, como es un centro, un low cost importantísimo en la plaza de los Fueros, en el centro de Baracaldo. De intervenciones
puramente desde la administración, como fueron Gorostiza o como fueron Las Llanas, a esto que son iniciativas privadas, hemos dado un salto terrible. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Que se ha incorporado aproximadamente la mitad de la población. Yo creo que si tuviésemos datos extrapolables a Vizcaya y en concreto a la margen izquierda, no hablaría de 50 y hablaría del 60 como mínimo de la población, es activa. Estas iniciativas que decía antes que son privadas, que van a ser muy accesibles porque un low cost va a valer 25 o 26 euros y la otra va a estar todo incluido por 40 y poquitos euros. O sea que van a ser ofertas muy atractivas también desde el punto de vista precio, que ha sido una característica que ha estado presidida en todas las políticas públicas de instalaciones deportivas. Pero decía que persiguen estas iniciativas privadas, lógicamente hacer un negocio razonable, pero sobre todo persiguen activar a ese 40% de personas que todavía no se han incorporado, y es fundamental en términos sociales y de sostenibilidad de los sistemas públicos de salud que se activen. Por eso animo a las personas que nos están viendo que aprovechen una red de infraestructura deportiva que tienen, no solo la construida, no solo la instalación, gimnasio, pabellón o piscina, otros espacios urbanos, porque lo tienen realmente fácil. A una, máximo 2 paradas de metro, cualquier ciudadano de la margen izquierda tiene una infinidad de posibilidades, como en pocas comarcas, diría, de Europa. Yo creo que ni en Suiza tienen el nivel de equipamientos que encontramos aquí. Es verdad que la práctica deportiva, gracias a todo esto, ha cambiado. De hace 30 años, digamos que cuando los técnicos que trabajamos, los gestores que trabajamos en esto, pues fundamentalmente el foco lo poníamos en las disciplinas deportivas. Hoy todavía lo seguimos poniendo, lógicamente, porque es un sector a atender. Pero sin embargo, fijaros, en datos del Gobierno vasco de una encuesta, si acumulamos las prácticas deportivas, las actividades más demandadas de la gente que hace deporte ya, de todas las actividades que se hacen en gimnasio, estamos hablando que aproximadamente 1 de cada 3 personas que hace deporte hace fitness, en sentido amplio fitness. Un 24% caminar, un 22% ciclismo o mountain bike, casi cicloturismo, senderismo el 18%, y luego ya estaría natación, que mucha natación es natación saludable, es de personas que nadan, no de nadadores ni nadadoras, sino son personas que utilizan la natación con un afán de desarrollo personal no deportivo. Estaría luego el fútbol, un 9% de los que practican hacen fútbol y un 5% baloncesto. Las demás disciplinas estarían muy por debajo. Esto es la última encuesta que yo conozco, un estudio que hizo el Gobierno vasco sobre deporte en la población vasca de 2017. Está accesible en la red. Bueno, ¿qué ha hecho posible esto? Pues esto es la ciudad deportiva de Gorostiza. Yo me gustaría poder pasar esto con más agilidad, pero no... Igual con el mando, no sé si lo tendrás ahí. Sí, lo tengo aquí. Preparado. Pero no pasa, ¿no? Sí, mira, está pasando. Ah, sí, está pasando. Vale, perfecto. Pasando. Bueno, pues aquí muy rápidamente vemos la instalación. Antes hemos visto Gorostiza, esto es Las Llanas, esto es el polideportivo del puerto, instalaciones del polideportivo del puerto, instalaciones, como veis, muy convencionales, pabellones que tienen un uso forzado para cosas que no estaban inicialmente pensadas. Vemos la Benedicta, vemos el polideportivo de Portugalete de abajo de la Náutica, y aquí ya se produce un salto con las instalaciones de Baracaldo, con el complejo que tenemos aquí al lado, el estadio de fútbol de la Sesarre, con el polideportivo de la Sesarre, pero que, ojo, siguen siendo instalaciones fundamentalmente convencionales, pensadas para el deporte federado.
Vale, seguimos con instalaciones de la Polideportivo Sesarre. De la Sesarre, bueno, cambia la arquitectura, cambian ya cosas, pero siguen siendo... Y quizá la primera instalación que cambia el concepto de instalación deportiva como tal es Cabieces. Cabieces se concibe hace aproximadamente 14 años, está funcionando de hace casi 11, más un año que estuvo parada, más la fecha de construcción, pero el proyecto podíamos fecharlo hace 14 años y medio ahora mismo, y pasa a ser una instalación en la que, a pesar de que tiene que haber instalaciones convencionales, porque las necesidades de los clubes deportivos existían y crecían, pero ya se construye un edificio no convencional, en el cual el edificio principal no tiene ni una instalación convencional, no tiene ni una instalación que reúna parámetros federativos, ni reglamentos. Yo creo que se cambia el concepto, y yo creo que lo que incorpora, se plantea ya quizá el primer gran gimnasio en términos de modernidad, se ha quedado pequeño, se planteaba 600 metros, se construyó con un poquito menos de 600, pero ya ahora los que se construyen son por encima de 1000. Sí que se construyeron otras salas, se cuidaron los detalles, se cuidaba ya la estética, todos los temas de accesibilidad, se plantea y se incorpora una zona de aguas no solo para nadar, sino un tema de balneario. Vale. Este concepto de Cabieces, sin incorporar, digamos, valor de concepto, sí que incorpora metros cuadrados, sí que incorpora más variedad de instalaciones, mucha más potencia, mucho más tamaño, con el polideportivo de Pando Aisía en Portugalete, que es una instalación magnífica, que bueno, si os fijáis un poco solo en esto, salas de todo tipo, súper cuidadas, muy pensadas para el uso diario, no como las instalaciones anteriores que se pensaban para el uso del domingo, sin dar demasiada importancia al espectador, tiene que tener su espacio, lógicamente, pero donde prevalece el que hace, no el que ve. Un espacio de aguas espectacular, se cuidan los detalles como iconos de ciudad, se le pone una retroiluminación preciosa para que sea la entrada a la ciudad, que el primer elemento que veas es un edificio, bueno, se cuidan absolutamente. Y ahora mismo ya nos encontramos que de esto, que quizás sea la última realización en la margen izquierda como instalación pública, que culminaría el proceso de que en los 4 principales ayuntamientos todos tengan 2 instalaciones, como mínimo, 2 grandes centros de atracción en el municipio: Gorostiza, la Sesarre, Las Llanas, la Benedicta, Cabieces, el puerto, Pando, Aisía, con la náutica de abajo de la náutica. Eso culmina. Y ahora, ¿a qué nos estamos enfrentando? En la irrupción de los centros deportivos privados, pero centros deportivos privados no lo que siempre ha existido, los gimnasios de proximidad, de 400, de 500, de 600, de especialidades. Estamos viendo grandes instalaciones. Primero es en Portugalete, que ya se instala la principal franquicia low cost de Europa, muy cerquita de aquí, en la zona del Megapar, que es el McFit, un gimnasio que ocupa un pabellón industrial, cuando poco se pensamos que podía ocuparse un pabellón de esas dimensiones para un centro deportivo, y ahora aterrizan quizá 2 principales operadores del mundo del fitness, como es Dream Fit, en el centro de Baracaldo, con un low cost, sin agua, sin piscina, y la iniciativa del BEC, que yo creo que van a dar que hablar, porque va a ser un salto espectacular. ¿Qué nos queda por delante? ¿Qué nos queda por delante? Primero, acomodarnos a esta nueva realidad de que la iniciativa privada ha irrumpido como industria en la oferta.
los IMDs, los patronatos, las estructuras organizativas municipales, vamos a tener espacio en el futuro, claro que sí, fundamentalmente dedicados a la colaboración con estas iniciativas y especialmente a la atención del deporte federado y del deporte escolar. Y quizá de otros restos de colectivos, digamos, de carácter especial, más minoritarios, que requieran una atención más de detalle. Y ahí es donde tenemos que buscar el crecimiento coaligados con la iniciativa privada, porque todos los talentos, todas las energías, todas las fuerzas son necesarias para tratar de alcanzar un poco y de desafiar el reto que tenemos por delante, que es convencer al 40% de personas de la margen izquierda que todavía son sedentarias. Ese es el reto. Ese es el reto. Por supuesto, tendremos que seguir cuidando, atendiendo y ofreciendo nuestras mejores ayudas a todo lo que es el tejido asociativo privado, a los clubs, por supuesto, a los centros escolares en la medida de lo posible, aunque ya se están dotando Pero el reto va a ser intentar activar a la gente que todavía sigue pasiva, sigue parada, porque los sofás matan mucho más que las actividades de riesgo que decía Carlos antes, muchísimo más. Boni, pero interpretando lo que acabas de decir, la iniciativa privada va a marginar a lo público en el tema deportivo. No. Yo sinceramente creo que no, para nada. Vienen a complementarlo. Vienen con un servicio muy potente, lo hacen bien, vienen con se dan cuenta que tienen que competir también con precio, porque hay una realidad pública que está ahí, que va a seguir existiendo. Y vamos a tener que combinarnos, vamos a tener que aprovechar las sinergias que nos podemos ofrecer. Yo creo que no vienen a sustituir. La realidad demuestra que donde se han implantado en otras ciudades del Estado, hay muchos ejemplos de estos, y parece ser, por datos que se publican, bueno, pues captan aproximadamente un 15% de gente ya activa, digamos que atraen de otros centros ya aproximadamente al 15%, pero el 85% de sus clientes son nuevos clientes, son gente que no hacía deporte antes. Y esto es muy importante. Esto es muy importante, son unos aliados también imprescindibles. Pero también a nivel local, los ayuntamientos ya deberían plantearse, con toda esta oferta privada que hay y que va a llegar, no volver a construir más instalaciones deportivas públicas, bueno, que además su mantenimiento supone gasto para las arcas locales. No diría tanto, habrá que analizar las necesidades en cada sitio y habrá que ver qué es lo que hay que hacer, cuál es la estrategia. Sin mayor análisis y hablando en generalidad, yo creo que lo que necesitamos fundamentalmente a nivel de instalaciones ahora, el reto principal, es reformar y actualizar las instalaciones de la primera época que han quedado obsoletas, sí, superadas por el tiempo y bueno, casi como el propio sistema del deporte municipal. Están un poco, bueno, pues son de cuando son, pues la Benedicta, bueno, pues ha sufrido importantes reformas y actualizaciones, pero aún así es una instalación concebida en los años 70. ¿Qué fue antes, las Llanas o la Benedicta? No, mucho antes las Llanas. La Benedicta del 87 o 85. O sea, las Llanas de la época de Gorostiza, que efectivamente necesita una remodelación. Se inauguró en el año 75. No, se ha remodelado ya 2 veces, pero sí que precisa, desde luego. La demanda ha variado y ahora va a variar más. En el año 75, además de las Llanas y de Gorostizas, por curiosidad, aunque no sea margen izquierda, se inauguró también Fadura. Y se inauguró también el polideportivo de Archanda. Fijaros, en un año como aquel, el año de la muerte de Franco, que se inaugura aquí 2 instalaciones que eran un espectáculo para la época, porque no sé, por poner las Llanas, un frontón espectacular, un campo de fútbol magnífico, una piscina, un pabellón y otras cosas, pero fundamentalmente esas eran las 4 piezas importantes. Gorostiza. En un entorno además estupendo, ahí en plena naturaleza. Entonces hacían ciudades deportivas. Quizá la que más se sale del patrón es
Es la de Sestao porque bueno, Sestao ofrece un espacio que es el que es. No tiene más. Se inauguran también en aquel año Mendizorroza, en Arrasate Mondragón también. Vamos, fue una eclosión. Yo creo que fue el año más productivo. No ha habido ningún año en la historia de tantas instalaciones puestas. Fadura fue la instalación, en términos de metros cuadrados, más grande de Europa. La instalación municipal más grande de Europa. En términos... fue una machada, fue una cosa espectacular. Y a todo ello lo acompañamos también con la construcción de campos de fútbol, que no nos faltan en los barrios, afortunadamente. Le invitamos a Boni a acompañarnos también desde su asiento. Ahora es el turno de Josu Azurmendi con el deporte federado. Como decíamos, Josu Azurmendi también es el director de deportes del Ayuntamiento de Sestao. Nos quedamos con ese dato del 40% todavía de población sedentaria, o sea, que no practicamos deporte, aunque lo de andar es lo que más nos gusta. En primer lugar, fitness, andar, la bicicleta, el 9% el fútbol, pero en estos datos que explicaba Boni Teruelo de un informe del Gobierno vasco del 2017, falta saber si ese 9% que practica fútbol es de hombres o de mujeres. Entiendo que mayoritariamente de hombres. Y luego estas macroinstalaciones deportivas que vamos a tener en Baracaldo de la mano de la iniciativa privada, una de ellas en el BEC, multideporte, y también en los fueros, ¿verdad? En los fueros... La del BEC se va a llamar VIAP Sport Center, porque lo va a gestionar una empresa que se llama VIAP. ¿Y la de los fueros? Y la de los fueros es un low cost que es The Dream Fit. Es una cadena importante que tiene centros deportivos por todo el estado. Y si está en esa expansión y es una iniciativa privada, es porque es rentable. No hay que buscarles más. Sí, sí, está claro. ¿Y el deporte federado? El deporte federado ha vivido, vive y seguirá viviendo. Adelante, Josu. Un poquito más difícil porque al intentar recoger en una intervención de 20 minutos 30 años de deporte federado, pues lo he tenido que hacer por escrito para no olvidarme de muchos. Y bueno, tengo que iniciarlo pidiendo perdón, porque en el intento de recoger una única intervención, esos 30 años de deporte federado en la margen izquierda es imposible. Tan solo haré breves menciones a lo que desde mi humilde experiencia, conocimiento y búsqueda he conseguido recoger. Y pido perdón porque quienes conocemos el deporte federado sabemos que se sustenta en una gran red de personas voluntarias que destinan su tiempo, su ilusión y en muchas ocasiones su dinero en esa modalidad que tanto aman. Desde luego me dejaré muchos nombres, logros, éxitos y trabajo en el tintero, pero vaya por delante mi reconocimiento a todos los que se nombre y especialmente a aquellos que por omisión del suscrito no voy a nombrar. Es más, el hecho de estar obligado a seleccionar el tratamiento de determinadas modalidades deportivas nos condiciona a no poder mencionar deportes y gestas obtenidos por nuestros convecinos en otras. Sirva, por ejemplo, que en estos momentos el joven sestautarra Unai Caro se encuentra en Japón pendiente de optar al Campeonato del Mundo de Muay Thai tras haber obtenido el entorchado europeo en este deporte y a cuya modalidad, como a otras, no podremos referirnos por tiempo. Aunque parezca que no queda tan lejos, y algunos de los que aquí estamos los podemos dar fe, porque hace 30 años también estábamos aquí. ¿Verdad, Yolanda? Qué jóvenes éramos. En 1988 Gorbachov es elegido presidente del Soviet Supremo, mientras a nivel estatal asistíamos a una huelga general, la del 14. O Irak e Irán se enfrentaban en una guerra cruenta, como todas. Una jovencita llamada Celine Dion ganaba Eurovisión. Fijaros cuánto tiempo ha pasado. Los coches más vendidos eran el Opel Corsa, el Seat Ibiza y el R5. Apenas los vemos ahora. Qué lejano queda. Año en el que Perico Delgado ganaba el Tour y asistíamos a los Juegos Olímpicos de Seúl, con un resultado agridulce. Por una parte,
con un récord participativo de países y deportistas y la posibilidad de ver un nuevo récord del mundo, marcado por Ben Johnson en 100 metros. Pero ensombrecido por la posterior retirada de sus medallas, condenado por dopaje, pasando a ser el primer caso en la historia de los Juegos, al que posteriormente, por desgracia, han sucedido otros. Si a nuestra margen nos referimos, hace 30 años, Martín Fiz, con posterioridad campeón de Europa y medallista olímpico, ganaba en calles baracaldesas la R-Crosa. Año también en el que el Baracaldo, de la mano de Amorortu como entrenador, ascendía a Segunda B, tras quedar vencedor en la tercera división, mientras que nacía la escuela de Sestao, de fútbol de Sestao, que sigue liderando Emilio Martínez y en cuyos inicios también participé yo. En ese 1988, en el que el Real Madrid resulta campeón de Liga, eliminaba en la Copa al Sestao Sport con un 3-0 en el Bernabéu, partido de vuelta tras el empate cosechado en Sestao en el encuentro del famoso botellazo a Hugo Sánchez. Año también en el que se proclamaba campeón de Primera División de Fútbol Sala el equipo Sestautarra de las Llanas y ascendía a División de Honor. Han pasado muchos años. No hemos de olvidar que en ese mismo 1988 se aprueba la Ley 5/1988 de 19 de febrero de la cultura física y el deporte, que de alguna forma viene a estructurar el deporte de la comunidad autónoma y por inclusión el de la margen izquierda. Desde entonces hasta ahora intentaré recordar la actividad, los clubes, los equipos que podemos considerar más destacados en nuestra margen. Obviamente no tendremos tiempo para reflejar la trayectoria de todo el deporte federado, razón por la que he seleccionado 20 modalidades deportivas que, a mi entender, son las más representativas del deporte de la margen izquierda, y lo haremos en orden alfabético. Ajedrez. Si bien contamos en cada una de nuestras localidades con equipos y clubes representativos de esta modalidad deportiva, sin duda hemos de destacar el afamado Club Ajedrez Sestao, actual campeón de Euskadi y de España de la modalidad, y llevan 5 veces, y como figura al ya veterano portugalujo Mario Gómez, también en su día campeón de España. Atletismo. Nuestra margen cuenta con pistas de atletismo como son la de San Vicente y la de Santurchi, si bien la referencia al atletismo quizá debamos hacerla de manera paralela a la misma, dado que hemos de destacar la existencia de práctica ajena a ellas y la suma de carreras populares a las que hemos asistido durante más de 30 años, o a los tradicionales crosses organizados en Gorostiza. El atletismo no es que se encuentre en su mejor momento, en lo que a practicantes y a seguidores se refiere, pero sería injusto no referirnos a la historia del Club Atletismo Ortuella o al Santurce, o a la labor de promoción del Club Portugalujo, y, como no, a la destacada organización de la Carrera Popular de Santurce a Bilbao, que, al igual que Tele7, ha alcanzado su 30 cumpleaños. Y, como no, a la figura del pertiguista Monchu Miranda. Baloncesto. Es un deporte que se ha mantenido durante las 3 décadas a un nivel realmente apreciable. Si hace unos años debíamos referirnos al Paules de Baracaldo o al Salleco, desde luego hoy en día es el Santurchi quien cuenta con mayor categoría competitiva. También hemos de destacar las canteras de baloncesto que siguen manteniéndose en cada una de nuestras localidades, aunque quizá debamos de destacar el buen hacer de los portugalujos de Suribelch. Finalmente, hemos de referirnos a la reducción de la práctica femenina y al creciente número de jugadoras de baloncesto que en nuestra margen, y especialmente en categorías inferiores, supera al de chicos. El balonmano. Si al balonmano nos referimos, en estos 30 años debemos destacar los históricos El Valle y especialmente al Baracaldo, que se mantuvo en lo más alto del balonmano estatal durante años. El presente habla igualmente de otras modalidades, igual que en otras modalidades en femenino, y se refiere al gran nivel que en la máxima categoría estatal mantiene otro año más el Zoazo. Pero todas y cada una de nuestras localidades han contado con de alguna forma con practicantes federados de esta modalidad deportiva, aunque no es menos cierto que la situación del balonmano masculino en la margen izquierda se encuentra en sus horas más bajas. Boxeo. Este histórico deporte se mantenía hace un par de décadas en la margen izquierda gracias al trabajo realizado por Portubox y Santurchi Box. En la actualidad ha sufrido un aumento exponencial, no únicamente en lo que a clubes se refiere,
donde ya contamos con 7 clubes, sino que además aquella única velada anual que se celebraba en Zubialde ha dejado paso a contar con cerca de 10 veladas al año en la margen izquierda. Además, hemos de comentar que el paso de la práctica de peleones en su día a la práctica de un boxeo de cultura deportiva ha ocasionado un importante aumento en su número de practicantes, al que han acompañado en un primer término la aparición de practicantes femeninas y en un segundo la práctica de los más pequeños. Era impensable hace 30 años que existiesen chiquibós en Sestao, en Santurtzi o en Gallarta. Ciclismo. La verdad que no contamos con la mejor orografía y carreteras para la práctica de esta modalidad deportiva. Aún así, hemos de destacar el trabajo de promoción que efectúan clubes como la Baracaldesa, Iruerri, Rebonza o Santurtzi, que permiten a muchos niños y niñas, así como a jóvenes, adultos y veteranos, practicar el ciclismo, e incluso contar con una destacada figura profesional como lo es Omar Fraile. Es una modalidad donde también se aprecia el creciente acceso a la práctica de las féminas, a diferencia de hace 30 años. Fútbol. Como no podía ser de otra forma, en la margen izquierda también el fútbol es el deporte rey, tanto en lo que a número de equipos practicantes se refiere como a la atracción en el número de seguidores. Tanto es así que cada una de nuestras localidades cuenta con varios clubes y un equipo en especial que lleva la denominación del pueblo. Serían muchas las gestas y detalles que podríamos destacar, pero por no alargarnos vamos a referirnos a la figura del portugalujo Julen Guerrero, sin duda la figura más destacada de este periodo, como hemos de hacerlo a la trayectoria del Baracaldo como equipo veterano de la Segunda B y, cómo no, a la gloriosa trayectoria que vivió el Sestao Sport en la Segunda División y que a punto estuvo incluso de conseguir el acceso a Primera División, con un equipo plagado de jugadores de calidad como Valverde, Aspiazu, Imanol Ibarrondo, Escalza, Mendilíbar, Gorriarán, etc. En la última década hemos asistido también a la aparición de clubes y equipos de categoría femenina, donde debemos destacar como entidad más representativa al Paul Darrac. En cuanto a los equipos masculinos, en la actualidad el Baracaldo es nuestro mejor representante y un año más se encuentra en la cabeza de la Segunda B y el River y el Portu encabezan la de tercera, en la que también encontramos al Santurtzi y al también Sestao San Pedro. No quiero finalizar el apartado del fútbol sin hacer referencia a la importante mejora a la que hemos asistido en referencia a los terrenos de juego, como decía Bon. Recordemos que hace 30 años se disputaban la mayoría de los encuentros en barro, y hoy en día, gracias sin duda a las inversiones efectuadas por cada uno de nuestros ayuntamientos, contamos con un número importante de terrenos de juego de hierba sintética que facilitan que cientos de niños y niñas se mantengan practicando fútbol en unas condiciones realmente impensables hace 30 años. En cuanto al fútbol sala, desde aquellos años 80, donde la Naitasuna de Baracaldo y sobre todo el equipo de las Llanas de Sestao lideraban el fútbol sala vizcaíno, llegando los sestautarras a ascender y a jugar en la División de Honor, a los que se añadieron posteriormente Galagar, Jarrillero, Santurtzi e incluso últimamente Musquis y Meachari, sucedió la década pasada una caída en el número de jugadores, equipos, seguidores y apoyos comerciales. No sé en qué orden tenía que referirme a ellos. A la actualidad, donde parece que se vuelve al crecimiento en el número de competidores, aunque lejanos a los años de gloria a este deporte. Una última referencia en esta modalidad de fútbol nos acerca a una especialidad no muy practicada en Euskadi, que cuenta en la margen izquierda con un club que se ha ganado un espacio competitivo. Me refiero al fútbol americano, donde no podemos obviar la referencia al Club Coyote Santurtzi, único equipo vasco participante en la Liga Nacional de Fútbol Americano 2. Hípica. A pesar de que su práctica no es en nuestra margen izquierda ni numerosa ni de destacado nivel, es justo mencionar la actividad desarrollada a lo largo de más de 35 años por el Club Hípico Baracaldo y más recientemente la recreativa y relacionada con campamentos, celebraciones, paseos a caballo que lleva a cabo el Centro Ecuestre Burdintzaldia de Trápaga. Judo. La práctica del judo en nuestra margen sigue el proceso histórico del conjunto de esta modalidad deportiva en Vizcaya, la cual vivió su periodo de oro
a nivel de participación en las décadas 60, 70 y 80, muy influida especialmente por el arraigo que consiguieron las iniciativas del maestro Gaspar, el cual también llegó a nuestras localidades, hasta un estado actual de práctica minoritaria en determinados gimnasios. Si bien no es menos cierto que ha conseguido importantes éxitos deportivos, especialmente relacionados con la familia Uematsu y especialmente con el pequeño Desta, Kiyoshi, quien además de participar en 3 convocatorias de Juegos Olímpicos ha sido medallista a nivel europeo y mundial. Sobre Herri Kirolak, las modalidades de juegos y deportes vascos han contado históricamente con una tradición limitada en nuestra margen. Su práctica realmente ha sido esporádica y en la mayor parte de los casos relacionada con fiestas o actividades de espectáculo, más que con la mera competición deportiva federada. Hemos de efectuar 2 excepciones: la tradición de los barrenadores, Arrizurtzaileak, originaria de la zona minera y cuya práctica se recuperó a partir de la Euskal Jaya de Ortuella de 1998, manteniéndose aún la misma a nivel competitivo y federado, y la segunda excepción hace referencia a una familia, a la familia Larrea, como caso diferencial, y a la implicación durante décadas de esta familia de Gorostiza en las competiciones escolares, partiendo de Julián, pasando por su hijo Armando y posteriormente su nieto Julen. Karate. La historia del karate en la margen izquierda resulta muy similar a la referida anteriormente al judo, si bien en esta incide negativamente el boom del taekwondo, que en su día supuso una reducción importante en el número de practicantes. Y si en el judo nos acordábamos de Uematsu, en el karate hemos de referirnos sin duda a Pachi Martínez. Este sestautarra llegó en la década de los 2000 a ser varias veces campeón del mundo, convirtiéndose en referencia de este deporte a nivel vasco, estatal e internacional. Montaña, y voy acabando. Estábamos ante una modalidad especial y con diferentes tipos de practicantes. Si hace 30 años contábamos en la margen izquierda con varios clubes con un importante número de socios, aunque no federados, tanto en cuanto han pasado los años, el número se ha reducido. Si bien no es menos cierto que ha aumentado el número de federados, especialmente desde el momento en que el gobierno vasco comienza a cobrar los rescates en montaña. En lo que a la escalada se refiere, hace 30 años contábamos con el alpinista sestautarra Tamayo en la alta montaña, pero asistimos posteriormente a un crecimiento de la creación de boulders y a una modificación de la especialidad de los practicantes. Por otra parte, en la última década también hemos asistido a un fuerte impulso de las carreras de montaña, no únicamente en lo que al número de deportistas se refiere, sino que además contamos en la margen izquierda con el club campeón de España de la especialidad en categoría masculina y subcampeón de la femenina, con Gráfica Sestao, y además con la campeona de España, la santurchiarra Sandra Sevillano. Natación. La natación es una modalidad deportiva que en la práctica totalidad de las especialidades se encuentra y se ha encontrado siempre directamente condicionada por contar con el elemento básico para su práctica, con la piscina. Tal circunstancia ha obligado a los ayuntamientos de la margen izquierda a efectuar un importante esfuerzo, tanto en la creación como en el costoso mantenimiento que supone este tipo de instalaciones. La mencionada apuesta municipal, junto al esfuerzo de un importante número de voluntarios, ha facilitado la creación de clubes en todas nuestras localidades. Clubes que inicialmente practicaban las modalidades de natación, cuyos éxitos resultaría interminable mencionar, dado que son cientos los entorchados obtenidos en campeonatos de Vizcaya y de Euskadi e incluso estatales por el Club de Natación Santurchi, por la Deportiva Náutica de Portugalete, por el Club de Natación de Baracaldo y el Club de Natación Sestao. Si a las especialidades de waterpolo nos referimos, cuyo inicio y desarrollo competitivo ha sido posterior, reconociendo la labor que se desarrolla al respecto, por ejemplo en Sestao, especialmente en el ámbito femenino, por su importancia hemos de referenciar a la tradición competitiva de alto nivel desarrollada en Portugalete y, cómo no, a la perla del torneo internacional que organiza la náutica, contando con participación año tras año de equipos del más alto nivel internacional y que, al igual que Tele7, llega a su 30ª edición. Hemos de reservar un pequeño espacio a una modalidad que, aún no contando
con tal nivel de práctica ha conseguido su espacio en las piscinas de la nuestra margen izquierda, como es la natación sincronizada, la cual vivió sus primeros impulsos gracias a Sincro Sestao y que posteriormente se extendió a Portugalete, donde en la actualidad cuenta con un nivel competitivo realmente destacable y que ya se ha iniciado también en Santurtzi. Patinaje. Su florecimiento en nuestra margen se dio tarde, hace cerca de 20 años, pero en la actualidad el número de clubes y practicantes ha crecido de forma importante, al igual que en el resto de Vizcaya, tanto que contamos con un club en Portugalete y en Santurtzi, con 2 en Sestao e incluso con 3 en Baragaldo. La pelota vasca. También cuenta la margen izquierda en el ámbito de la pelota vasca. Si a Escupilota nos referimos, contamos con una importante participación en categorías inferiores en todas nuestras localidades, incluso en aficionados, llegando en su día a tener relevante nivel en la representación del Dano Laguna de Ortuella, el Baracaldés Gurequirola y los Estautarras de Laguna Artea, quienes incluso llegaron a contar con campeones olímpicos en su día. Si a Paleta y a Pala Corta nos referimos, hemos de volver a Laguna Artea, tradicional líder de la modalidad, no únicamente en Vizcaya o en Euskadi, sino habiendo llegado a ser campeona de España y de Europa, además de habitual cuna de palistas profesionales, entre ellos Ibai Pérez, recientemente campeón del mundo. Remo. En la historia del remo también existe un espacio para la margen izquierda. Y estos últimos 30 años, además de poder asistir a los triunfos de las históricas tripulaciones de Kaiku y Sotera, en lo más alto de las competiciones de traineras, no podemos olvidar a otros que en especialidades menos populares, como en el blanco móvil, llegaron a tener importantes éxitos a nivel internacional. Como ocurrió con los artuchiarras Agustín y Bartolomé Alarcón, quienes llegaron a participar hace 30 años en los Juegos Olímpicos de Seúl, cogiendo el relevo de alguna forma de los anteriores campeones del mundo, los Estautarras Montosa y Crespo. En el día de hoy contamos con el Itxaso Koama y Carmelo Koama de Santurtzi, el Club de Remo San Nicolás de Portugalete y las sociedades de remo de Kaiku y de Iberia en Sestao, asistiendo a una modificación importante en la práctica debido a 2 aspectos. Al afianzamiento de las escuelas de remo, donde se denota un buen trabajo de promoción que consigue alcancen éxitos en banco móvil y en banco fijo, y al acceso a la práctica de un importante número de mujeres, tanto en el banco móvil, donde contamos con jóvenes de verdadero futuro, como en el fijo, donde ya las bogadoras de Kaiku consiguen el Campeonato de España en categorías inferiores o clasificarse para las finales de la Concha. Squash. Fue precisamente hace 30 años cuando comenzó el crecimiento importante del número de practicantes de squash, paralelo a la creación de pistas en todos los polideportivos de la margen izquierda, y especialmente en Sestao, donde se llegaron a construir 13 pistas, si bien su práctica recreativa no dio pie al paso a la competición federada, y ello, junto al crecimiento del gusto por la práctica del pádel, supuso un importante descenso en la práctica, tanto que en la actualidad el único club existente en la margen izquierda es el Benedicta Squash Club, que acoge a los practicantes no solamente de la margen izquierda, sino de todo Vizcaya. Tenis de mesa. Hablar de tenis de mesa en la margen izquierda es hacerlo del Club Portugalojo Guretalde, participante en la totalidad de los grupos competitivos a nivel vasco y cuyo veterano, el sestautarra Óscar Gutiérrez, obtuvo el Campeonato de España de Veteranos y que en la actualidad ha dado paso a jóvenes valores como Adrián Crespo, jugador actual de División de Honor estatal. Triatlón. Es un deporte de nueva implantación en la margen izquierda, donde se introduce a finales de los 90, llegando a contar con buenas especialistas como la baracaldesa Suriño Rodríguez, e incluso con varios clubes en nuestras localidades. Se han organizado pruebas en Baracaldo y en Santurtzi, aunque en la actualidad tan solo se mantiene la de Sestao, que incluso este año ya ha contado con una variante popular. Actualmente el triatlón cuenta con un importante número de practicantes, aunque se denota una ausencia de cantera que asegure su relevo generacional. Y finalmente el voleibol. En esta modalidad deportiva también hemos de hacer una mención específica a un club, al Club Voleibol Antonio Trueba. Este club sestautarra, que se inició en el colegio Antonio Trueba de la localidad, ha sido y es, sin duda, la referencia del voleibol de la margen izquierda de Vizcaya y de Euskadi, especialmente en modalidad femenina. Su historia
se relaciona con el afamado y ya desaparecido Torneo Internacional de Sestao, de Navidad, que Navidad tras Navidad atraía a Sestao a los mejores equipos femeninos del mundo. Por allí circularon las selecciones campeones olímpicas y campeonas del mundo, Cuba, URSS, Perú y tantas otras, convirtiéndole durante años en el torneo europeo referencia del voleibol femenino. Pero su actualidad no es menos destacable, y no únicamente por el éxito que supone ser el único equipo vasco en la división de honor estatal, sino por la calidad que atesoran sus más de 100 deportistas, fundamentándose en la Escuela de Voleibol de Sestao, que consiguen repetidos éxitos a categorías inferiores. Resta por retomar la práctica masculina, en la que inciden desde hace varios años. Ese es... Gracias, Josu, por ese pequeño repaso. No sabía yo que existían tantas modalidades, disciplinas aquí en la margen izquierda. No tenemos ninguna que empiece por Z. Habrá que invitar o inventar. Por la Z no tenemos ninguna. Pero te has dejado el golf, que tenemos un campo público en la Arboleda. Y ahora que está de moda, con Rams, pues todo significa que podríamos volver a tener alguno más de élite. Venga, comenzamos esta tertulia, que es la última parte del programa, con Ainhoa también y con Alex, para que participe con nosotros. Es importante, y hay dos aspectos que no quiero dejar, lo decíamos en la presentación: el tema de la discriminación de la mujer en el deporte, el tema de la violencia en el deporte. Yo voy a plantear las 4 primeras cuestiones. Si es importante tener equipos de élite y por qué, y si es importante tener tanto club o centrarnos. O sea, un abanico muy amplio. Venga, le voy a invitar a Alex a que coja el que prefiera. Bueno, Eso. bueno, lo primero agradecerte, Yolanda, ¿no?, de un espacio como este, pues que nos invite. Me alegra mucho que haya llegado Ainhoa, porque entonces estábamos solo chicos en estos sofás junto contigo. Y sí, un poco... Tampoco es normal que se dé espacio a este tipo de temáticas, porque bueno, si bien es cierto, casi llevamos ya hora y media de programa y hemos hablado muy poquito, ¿no? Igual un minuto realmente de los valores, ¿no?, o la educación deportiva. Y bueno, nosotros venimos un poco a poner ese contrapunto, ese que creemos también que es importante en el deporte, y es la violencia que estamos viviendo en él, ¿no?, y que llevamos muchísimo tiempo viviendo en cada fin de semana, en cada instalación, cada sábado. Pero violencia de los participantes, de los deportistas o de los aficionados, bueno, de los que acudimos a ver un espectáculo deportivo. Sí, hay un poco también Carlos Sergio, que ya no nos acompaña, él lo simplificaba la violencia en 2. Y bueno, nosotros creemos que parte del error de que estemos lejos de la erradicación de la violencia es que hagamos esa simplificación, porque lo que él venía a decir es que hay 2 tipos de violencia: en los grandes eventos y en los pequeños el insulto, ¿no? Y nosotros creemos que hay diferentes tipos de violencia. Hay violencia de acoso, abuso sexual en nuestros terrenos de juego, acoso, maltrato, etcétera. Esta tarde, desde las 4:30 de la tarde hasta las 10 de la tarde, cada 36 minutos, algún joven de Euskal Herria va a sufrir o abuso sexual, o acoso, o maltrato por algún entrenador o entrenadora, o entre ellos van a ejercer violencia, ¿vale? Y bueno, estos son los datos que también me gustaría poner encima de la mesa. Cuando simplificamos tanto la violencia a un golpe o un insulto en un terreno de juego, no estamos como no poniéndonos las gafas de ese entrenador o esa entrenadora que esté capacitada, ¿no?, para ver que a veces hay acoso entre iguales. A veces esa entrenadora o ese entrenador, sin darse cuenta, está ejerciendo o está exponiendo a los jóvenes a situaciones ya de riesgo. Bueno, pues el ducharse juntos, el dar una charla en un vestuario, aunque sea de táctica,
y que no haya nadie más en ese espacio y solo estén esas personas, que acompañe un entrenador o una entrenadora a un jugador que se ha quedado solo y lo meta en el coche y lo lleve a casa. El simplemente hecho de hacer eso no significa que vaya a haber una agresión, pero ya estamos exponiendo a los jóvenes a situaciones de peligro. Lo que estamos nosotros encontrando, llevamos 3 años, bueno, nuestro sueño es erradicar la violencia en el deporte. Nos juntamos 3 personas y sabemos que va a ser un proyecto de vida y bueno, pues no descansaremos hasta que en esas instalaciones que nos alegramos que cada vez sean mejores y que vayan a ser las mejores instalaciones de Europa, pero hasta que en esas mejores instalaciones de Europa, cuando vayamos a ver lo que nosotros realmente amamos, que es deporte, y veamos que los entrenadores y las entrenadoras se comportan correctamente, que los jugadores y las jugadoras se comportan correctamente y que las familias y las árbitras y árbitros se comportan correctamente, pues no descansaremos. Lo que sí que hemos visto, lo que hemos identificado en estos años, en nuestro estudio, es que bueno, que las entrenadoras y entrenadores técnico-tácticamente tenemos un nivel elevado, ¿no? Y que bueno, pues que hoy en día para ser entrenador o entrenadora, simplemente habiendo jugado, ¿no?, en cadetes o en juveniles, ya, pues bueno, te puedes poner enfrente de niños y niñas y bueno, y lo que vemos es que los niveles bueno, pues de federativos, de gobierno vasco, de monitorecha, etcétera, no capacitan a los entrenadores y a las entrenadoras para poder ir erradicando esa violencia, ¿vale? Todavía estamos carentes de herramientas para poder identificar los tipos de violencia porque los seguimos simplificando muchísimo. Entonces, pues bueno, pues como entrenador igual estoy ejerciendo una violencia que no soy consciente. Y bueno, lo que nosotros nos dedicamos desde hace 3 años es a capacitar a entrenadores y entrenadoras en deporte con valores, a darles esas herramientas, esas habilidades, y luego de cerciorarnos, porque entendemos que la formación es la vía. Antes Carlos Sergio decía, ¿no?, que está la tarjeta negra. Para nosotros la tarjeta negra es como a toro pasado, es como castigar. Y nosotros entendemos que el castigo, bueno, pues de cara a la grada, pues ya hacemos algo, ¿no? Y luego también, ¿quién tiene que ejercer ese castigo? Justo la persona más vulnerable, la que está recibiendo violencia, que es el árbitro o el árbitro, tiene que ser la persona que se enfrente a esa... Es muy agresivo, o sea, por ahí no vamos a conseguir erradicar la violencia, sino a través de la educación. Y entendemos que educando no solo es el camino, pero solo educando no lo vamos a conseguir. La educación, sí, efectivamente es la clave, y no solamente en materia deportiva. Pero bueno, está claro que el tema de erradicar la violencia es una de las asignaturas pendientes. Quizás la otra, Ainhoa, aunque quieras complementar algo de lo que ha dicho Alex, es el por qué a las mujeres se les exige un sobreesfuerzo para demostrar que eres una gran deportista, que eres mejor. Sí, pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hace pocos años los chicos, estando en una categoría menos, se llevaban más subvenciones que las chicas, por ejemplo. Y eso siempre ha hecho que tengamos que conseguir más cosas para salir más vistosas, ¿no? Que la gente nos vea más, que, no sé, tener que luchar más siempre para poder conseguir esas cosas que nos ayuden a nosotras para seguir creciendo, ¿no? Y bueno, creo que sí que estamos dando pasos adelante porque el club está trabajando muy bien, creo que hay gente que apoya más ahora al deporte femenino, y también pongo otro ejemplo, por ejemplo, en otros países, en el balonmano, hablando de balonmano, Sí. Las chicas son un referente, pero no solo para chicas, o sea, chicas jóvenes, sino para chicos. Por ejemplo, un partido de chicas, los estadios se llenan enteros, o sea, y luego juegan chicos y, por ejemplo, pues igual no. Que quiere decir que la mentalidad es diferente en otros países que aquí, que igual hay que cambiar también eso y que la gente pruebe, que venga a vernos, que creo que también tenemos unos deportes bonitos, que también transmitimos unos valores que no sé, que muchas niñas... Mejores valores. Sí. Y, por ejemplo, el otro día vine del europeo y un entrenador me contó que una niña, o sea, que es bueno porque ahora tiene referentes, ¿no? Hablando de la mejor pivote del mundo, que es mi puesto, y que había visto un partido mío y que estaba jugando como ella, o sea, dijo que estaba jugando como la chica esa, y eso pues nos enorgullece y nos sigue dando fuerzas para seguir adelante, ¿no?
Comentaba en la presentación que llevas 19 años en la selección nacional de balonmano, en la selección de España. Bueno, llevo desde los 19. Ah, desde los 19, Sí. pero eso es, la pregunta es, bueno, claro, si es que cómo se lleva 19 años. Mucho mayor, rápido. Desde los 19 hasta ahora, que tampoco vamos a decir la Bueno, edad. y luego categorías inferiores también. Sí, pero ¿has notado a mejor esa evolución? Sí, sí. Creo que ahora hay más medios encima nuestro. Cuando, por ejemplo, ahora hemos ido al europeo, hemos tenido una presentación, hacemos spot para todos los medios y hay muchos medios interesados en nosotras, ¿no? Ahora que se ha rejuvenecido así, por así decirlo, la selección, necesitamos paciencia, ¿no?, para obtener resultados, pero yo creo que van a llegar y creo que vamos a dar todos un paso adelante si seguimos todos juntos. Respecto a los medios de comunicación, ya sabes que dicen que tan solo el 5% de la información deportiva se refiere a mujeres. 4,8. Bueno, entre la edad y los 2 céntimos que nos quedan por ahí, pero que encima, pobres informaciones y noticias pobres e inadecuadas. O sea, también un rapapolvo hacia los medios de comunicación, ¿no? No vende, porque no vende, Josu. No solamente eso. A ver, yo en el caso del deporte femenino, yo quería, ya que me ha tocado hacer historia, hacer referencias históricas. El deporte siempre ha sido machista. Históricamente lo fue porque los antiguos Juegos Olímpicos solamente podían participar hombres, y de hecho a la mujer no se le dejaba ni asistir. La primera mujer que entra en un Juego Olímpico es para dar la corona del premio en uno de los Juegos. Es machista porque las modalidades deportivas destacan precisamente aquellas cualidades físicas que favorecen a los hombres. La fuerza, la potencia, la fuerza explosiva, la velocidad, tiene mayor dominio el hombre. Sin embargo, ¿por qué no se destacan otros donde la coordinación, la agilidad, la flexibilidad son superiores a las mujeres? Eso históricamente no ha sido así. Es difícil. Yo soy de los que creo que tiene que haber una discriminación positiva, como lo ha habido en la política. Ahora mismo en el Parlamento Vasco hay más mujeres que hombres. ¿Cómo se ha conseguido eso? Pues obligando a los partidos políticos a tener un 50% de participación femenina. Tendremos lehendakari femenina. La próxima será una mujer. Estoy totalmente convencido. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo en los clubes? Y a los clubes les obligamos a que tengan un 50% de participación femenina en las juntas directivas. De esta forma empezaremos a crecer. ¿No es porque se sigue un criterio económico? O sea, por ejemplo, en el fútbol, ¿por qué te ponen un partido un lunes a las 9 de la noche y no sé qué? Porque lo que manda es el dinero. No, no es el dinero. Es que los clubes de fútbol tienen referencia de equipos y la referencia principal es la del equipo senior masculino. Todos los demás van detrás, no es únicamente las chicas. A las chicas les ponen el partido a las 3 de la tarde, pero también a los benjamines, A los benjamines también les hacen lo mismo. Tienen claramente que ese es el equipo referencia, el equipo que teóricamente atrae a espectadores, el que consigue el dinero, que luego no es cierto. Pero esa es la realidad de nuestro fútbol federado, es esa, no hay... Poni, más opiniones. Bueno, pues por tomar un poco posición de aspectos importantes que han señalado tanto Ainhoa como Alex, y abordando los dos temas que se planteaban, que era por un lado la violencia, que apuntaba Alex inicialmente, reconociendo que es un fenómeno muy complejo de abordar, es complejo, admite muchas perspectivas, muchos puntos de análisis, pero, y a riesgo de simplificar, yo diferenciaría dos aspectos en el ámbito de la violencia. Aquella violencia interna, violencia en términos muy generales, como tú comentabas, verbal, física, de todo tipo, psicológica e incluso deportiva, aquella que es interna, que sucede en el hecho deportivo íntimo, que solo es combatible con las estrategias que apuntabas, formación y educación. Ambas estrategias que tienen unos resultados a largo plazo, pero no tenemos otras. Ni siquiera las disciplinarias, como bien apuntadas, parece que sea la mejor herramienta para combatirlo.
Con eso tendremos que convivir tanto en cuanto los efectos de la formación y la educación produzcan sus frutos. Y ya digo, son a largo plazo. Sin embargo, digo que diferenciaría dos aspectos porque diferencio otra vez que le llamo yo la violencia externa al hecho deportivo, que es lo que acontece alrededor por gentes que no hace falta que estén. Los espectadores. ¿Por qué permitimos que haya espectadores en categorías inferiores de niños o de niñas? ¿Qué aportan? Si no es un espectáculo, si lo que están haciendo esos niños o esas niñas es formarse, es desarrollarse para la vida. Si el deporte es una escuela de valores, protejámosles de esa escuela de valores. ¿Por qué tiene que haber gente viéndoles? Porque la realidad nos dice que al final están enfocados como una competición porque mimetizamos, entre niños. Porque mimetizamos el acto, que sí ha sido siempre un espectáculo, y lo trasladamos abajo. ¿Qué aportan? No aportamos nada. Las personas que estamos viendo un partido de chicas o chicos de infantiles, de benjamines, es que no aportamos nada como espectadores. ¿Qué aportamos al hecho deportivo? Ahí el objeto, ¿quién es? El niño o la niña deportista. Pero es que, no sé, y hay insultos, sí, hay una presión sobre los árbitros y las árbitras, sobre las entrenadoras y entrenadores, sobre los niños, sobre nuestros propios hijos e hijas. Ejercemos una presión absolutamente, yo calificaría de intolerable. Entonces, yo creo que habría mucho que hacer convirtiendo estos actos en educativos fundamentalmente, no tanto como algo para ver qué. ¿Para ver qué? Y es que encima queremos ver hasta los entrenamientos. Pero bueno, es como si yo quisiera ir a la clase de matemáticas de mi hija. Yo que tengo que ir a ver la clase de matemáticas o de inglés. Si acaso alguna cosa puntual, una exhibición anual, un encuentro anual, una fiesta anual en el cual nos reunamos todos, pues bueno, puede tener sentido. Pero en el proceso de aprendizaje diario, del cual forma parte la competición del fin de semana, si lo revestimos eso de carácter prioritariamente educativo, todo lo que es externo a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sobra. Vía, fuera, evitaríamos mucha parte de violencia, creo yo. Y en cuanto al tema de igualdad, pues de acuerdo con Josu, de acuerdo con Ainhoa, que por desgracia, y a pesar de que hay que reconocer que sí que ha habido avances significativos, insuficientes, pero ha habido avances, también destaquemos un poco lo positivo, creo que sigue siendo absolutamente imprescindible políticas de discriminación positiva, que no sabría decir cuáles son las recetas para esto y para esto, porque en los deportes, en el alto nivel, digamos, del deporte que sea de balonmano, por ejemplo, pues bueno, quizá haya fórmulas, por ejemplo, pues oye, exigir que el patrocinador que patrocine a la selección masculina de balonmano, patrocine también a la femenina de balonmano. O sea, no admitir que el empresario o el interés económico o del medio de comunicación que quiere poner ahí su dinero porque está obteniendo una imagen positiva para su negocio, obligarle a que, bueno, pues esto o lo repartimos o pones el doble, bueno, busca la fórmula, pero que si yo patrocino al equipo masculino obligatoriamente lleva implícita el patrocinio de la disciplina recíproca femenina. No sé si me... Habría muchas fórmulas, es verdad, bueno, lo que se comenta ahora, por ejemplo, con el tema de los trofeos. Sí, pero eso ¿Por no qué resuelve, el trofeo del equipo femenino resuelve. Tiene que ser más pequeño, con menos valor que el masculino? Yo creo que eso está cambiando, porque hay casos. Porque por la carrera de Santurce a Bilbao, que este año ha celebrado la 30ª edición que apuntaba Josu, siempre ha tenido los premios de igual cuantía para chicas y chicos, desde la primera edición. Es verdad que a pesar de eso, que fue un avance y nos criticaron muchísimo, ha habido discriminación, porque el total de dinero que se repartía era más para chicos que para chicas, pero la campeona y el campeón cobraban igual. Sí, pero eso es un caso minoritario. Bueno, y el mismo trofeo y tal, pero bueno, ahí eso se puede avanzar, pero no me parece lo más relevante eso. Se puede avanzar, hay otros aspectos. Yo creo que se puede avanzar. El problema es que no hay, hay que llevar a la mujer a todos los estamentos del deporte, y se puede hacer paso a paso.
Lo acaba de hacer. Hay que llevarla, no tiene que ir ella. Lo acaba de hacer. Hay que ponerle facilidades para que vaya Sí, ella. pero la mujer quiere participar. Sí, las sí. niñas Lo acaban fueron de las hacer. primeras que quisieron ser futbolistas y Lo estar acaban- en equipos. Sí, Lo pero acaban de no. hacer en la liga, la primera liga femenina de fútbol, no había árbitras, había muy pocas árbitras, que han hecho obligatoriamente todos los partidos los tiene que dirigir un árbitro mujer. Se acabó. Ahora sí hay árbitros. ¿Por qué no se hace lo mismo con los entrenadores? No hay Yo soy entrenadoras. de la vía expeditiva, No hay como dice entrenadoras. Sí. Pues hay que Por obligar. obligación. Por obligación, y Sí. entonces habrá entrenadores. De Pero momento- lo enlazo con el tema de la violencia. Una chica árbitra de 15 años que lo ha tenido que dejar Sí. cansada ya de los insultos, hombre. De lo que comentaba además también Boni. Porque de que sobran. todos esos espectadores Sobran. que están ahí no hacen más que Yo ahí insultar. el tema de la violencia, que sí quería dejar una cosa, claro que quizá sea fuera de contexto, pero es verdad. ¿Sabéis la cantidad de partidos de fútbol, de baloncesto, de balonmano que se celebran cada sábado a la mañana en Vizcaya? Y que no pasa nada. Pues en el 99,9% de los casos no pasa nada, no hay ningún problema de Sí, violencia, verdad. no hay ninguno. Yo veo un montón de partidos. Lo que sí es verdad es que como pase en un sitio, al día siguiente sale en todos los medios de comunicación. O sea, no es... A mí, Ahí no estoy yo de comprendo que tú tengas que tener un espacio comercial. No, comercial, pero... Sí, pero yo lo entiendo, pero no es cierto que los niveles de violencia sean tales. Sí que incide la participación de los padres puntualmente en algunos partidos, pero no en todos los casos. Y incluso hay padres que sí que tienen fórmulas de actuación éticas Sí, es que yo y morales. vuelvo a repetir. Lo que- mismo, sí. lo mismo que la tienen los entrenadores, porque los entrenadores también tienen formación, no técnica únicamente, también ética, la tienen. Te lo digo Pero no todos, y todas. todos. El centro de formación más importante de Vizcaya, que es la Escuela de Entrenadores de Fútbol, tiene la asignatura de ética. Sí. Sí, la tiene, pero luego en los terrenos de juego vemos a esos entrenadores y entrenadoras pegar puñetazos contra el banquillo, cuando hay niños sentados. Hay muchos tipos de violencia y por eso repito, si lo simplificamos así estoy de acuerdo contigo, no en todos los partidos los padres se pegan, pero en muchos partidos ves gestos de un entrenador o una entrenadora o palabras, insultos, quejas, etcétera. Y en eso, más que no solo en el 1%. Si quieres, podemos ir un fin de semana juntos aleatoriamente a cualquier terreno En juntos. las carreteras y en los bares también. Sí, pero hoy estamos hablando aquí de deporte. Entonces, en la carretera no hay deporte. Entonces, si me dejas terminar de construir, por favor, y no es un ataque, y no es un espacio comercial, sino que es una realidad. Si lo simplificamos a cuántas intervenciones viene la Archaina a un encuentro o agresiones, sí que no es en todos los partidos, ni mucho menos, sino ya sería muchísimo más grave. Ahí un poco en Boni sí que estoy de acuerdo que la vía es la educación y ahí sí que se necesita pues invertir en educación, ¿no? En estos 30 años de deporte en Ezkerraldea, pues, cuántos planes educativos para acompañar a esos entrenadores, que muchos de ellos igual tienen 17, 18 años, ¿no? Y también solemos poner a los entrenadores menos preparados en edades más tempranas. ¿Y qué podríamos hacer? Aparte de esas instalaciones, oye, pues talleres de deporte con valores, de prevención de antiviolencia, etcétera. Entonces ahí sí que vemos que tenemos como pues ámbito de actuación y que podemos hacer cosas en ese sentido. Y luego el tema de los aitas es un tema pues también que genera mucha controversia. Claro, es muy difícil prohibir la entrada, ¿no?, a un espacio público. Entonces ahí nosotros también lo que vemos es que al aita también y a la ama hay que como reeducar, ¿no? Y también hacemos sesiones con ellos porque si es positivo que ellos estén, dependiendo de qué foco estén mirando a sus hijos y a sus hijas, si con el foco que están mirando, si cuando acaba el partido lo que valoran sus aitas y sus amas es qué bien que has metido hoy 2 goles, qué bien que has ganado, pues estaremos generando pues, unos niños y unas niñas que estén mirando como el resultado. Pero si ese ama y ese aita, cuando acaba el partido, le dice a su hijo, me ha encantado cuando le has dado la mano al rival y levantarse en esa falta, y justo su hijo ese partido había metido 2 goles, pero no ha hecho mención de esos 2 goles, ¿vale? Entonces, creemos que sí que podemos todavía reforzar más la educación, y la educación tiene que ser holística, no podemos separar la educación en las escuelas, en el deporte y en las casas y que sean súper aisladas, sino tiene que ser una educación holística. Lo que pasa es que tenemos que estar alineados de cómo miramos en esa educación.
Y el deporte tiene el poder de transformar a las personas, pero a bien y no a tan bien, porque depende qué entrenador o entrenadora te toque, depende qué aficionados te toquen. Entonces nosotros lo que vemos, no creemos que hay que no dejarles entrar. Nosotros hacemos sesiones con los aitas o con las amas y después de las sesiones, oye, pues lo agradecen y dicen, también no me daba cuenta que igual cuando entraba mi hija por la puerta, lo primero que le preguntaba era, ¿qué has hecho? Y ahora les pregunta, oye, ¿te lo has pasado bien? ¿Has puesto en práctica lo que has entrenado el fin de semana? ¿De qué te sientes orgullosa? ¿Qué acciones que te representen algún valor que hayas hecho hoy? Entonces, bueno, pues poco a poco, esto es una maratón, esto nosotros vamos a dedicar nuestra vida en esto y para nada es un espacio comercial para nosotros, sino que agradecemos que nos dejéis hablar. Sabemos que está muy normalizado este tema y es duro desnormalizarlo, pero bueno, que todavía... Y luego respecto también a las chicas, en cuanto a instalaciones también tenemos que hacer cosas, porque seguramente Ainhoa, igual ahora no sé, pero igual hace años pues no tenía un vestuario propio donde solo sea de chicas y de repente entran chicos, o se ha tenido que cambiar en un vestuario que está entre dos vestuarios masculinos. Entonces también hay un montón de cosas que también que tenemos que ir trabajando a través de las instalaciones. ¿Ese tipo de situaciones las habéis vivido, Ainhoa? Yo sí, de pequeña sí, nos cambiamos todos juntos, pero... Sí. Pero igual también normalizándolo desde chiquis, o sea, tampoco se le da. Mira, he apuntado de Josu Azurmendi de una presentación de hace años, haciendo un poquito de hemeroteca. Vale. El deporte es un monstruo cargado de contradicciones. No sé si lo recordarás. Seguro que lo he dicho. Sí. Pero sí. Pero ya no lo mantiene. No, sí lo mantengo. Ha evolucionado el deporte también. Es fácil de salvarte, di que no, ya está. El deporte es, yo siempre Pero te voy a ayudar. lo asimilo. ¿En qué lo marcabas? En un equipo de fútbol viene un jugador extranjero, ahora recuerdas, ¿verdad? Sí. Y estos son mis colores, estos son mis valores, eso es no sé qué. 2 días antes de fichar por otro equipo y volver a repetir y volver a repetir el mismo mensaje, y estos son mis colores, y le doy un beso al escudo. Entonces, pues, que ahí hay un punto de que no me lo creo. Yo creo que el deporte es que yo lo asimilo a un un globo poco del tema aerostático que ha crecido tanto, que es un polo de atracción, tanta mercantilización, tanto intereses, tanto dinero, tantos intereses políticos en muchos casos, que ha crecido tanto que ahora mismo hay que hacer explotar ese globo e identificarlo. Identificar que no es lo mismo la práctica de un señor o una señora que van a hacer su gimnasia de mantenimiento con 65 años a un polideportivo, no hay que tener el mismo tratamiento a él que a un semiprofesional que juega fútbol en un espacio similar, a 2 metros. No es la misma realidad. Acceden por un interés diferente y tenemos que hacer un tratamiento diferente. No se debe subvencionar en la misma medida a un deporte profesional como a un deporte aficionado. Te debemos cobrar... No, ¿se puede responder a esa pregunta? ¿Se debe subvencionar igual deporte de élite que deporte para todos? Si yo me inscribo a hacer zumba a un polideportivo, los vecinos que no hacen deporte deben pagar mi zumba, ¿sí o no? Y si yo voy a nadar, me deben pagar el coste. Es muy difícil. Hay tantas variantes de deporte. Pero me gustaría que respondierais. Las preguntas son muy interesantes. Sí, pero bueno, son preguntas que para responderlas habría que hacer unas jornadas. Que hacer un tema mucho más de una reflexión mucho más profunda. Pero está generalmente aceptado que el deporte, en términos generales, esté apoyado financieramente, al menos en parte, por el dinero público de la administración que corresponda. Eso, en una sociedad desarrollada como la margen izquierda, o como Vizcaya, y en el entorno de Europa, eso está más que aceptado. Desde el año 75 que ya se decía que el deporte tiene que estar apoyado por el nivel nacional, regional y local de las administraciones. Eso está. Yo más que nada la discusión la establecería en cuánto tiene que estar parcialmente financiado.
O dicho de otra manera, ¿cuánto le tiene que costar a la persona? Y yo creo que ese debate ha perdido un poco de frescura o ha venido a superarse por la propia realidad. Yo decía, ya han irrumpido las ofertas privadas en Vizcaya. Privadas, no necesitan subvención de nadie y son más baratas que los propios servicios públicos municipales. En Baracaldo se va a instalar en el centro del pueblo un gimnasio con una sala de 1000 y pico metros cuadrados con salas y va a costar 26,90, me equivocaré en algún céntimo, más IVA, al mes, todo incluido. Pues, ¿qué vas a subvencionar de eso? Sí. Voy a destinar como administración el dinero, pero quizás a esos deportes que necesitan una atención especial. Pero bueno, digo eso respecto al deporte para todas las personas que hablábamos, el concepto este de deporte práctica de la gente, por términos de salud, por términos de desarrollo personal, por gusto, por querer estar bien, por los motivos personales que sea. Pero es que además, esa persona que paga esa cuota está pagando un 21% de IVA de la cuota, más de las zapatillas, del maillot, de la sudadera, del chubasquero, de la bolsa de deporte y de todo eso. Si es que hoy ya hay datos que acreditan que el deporte es un agente generador de riqueza. Si es así, que es así, empíricamente es así, está acreditado y está demostrado, ¿por qué no va a volver parte del dinero que se está generando desde el deporte al propio deporte para fomentarlo a nivel que sea, a nivel de élite, a colectivos que hay que discriminar positivamente todavía, por desgracia, o a todos, o al deporte federado de base, o al deporte escolar? Yo lo veo que sí. En este momento, la Diputación de Vizcaya, solo por los servicios que externalizan los municipios de la margen izquierda, recauda más IVA por los servicios que se externalizan en Santurce con empresas, o en Sestao, o en Baracaldo, más las inversiones que se hacen cada año, más la compra de gasóleo, de electricidad, de productos de limpieza, de lo que sea, genera el IVA que recauda directamente la Hacienda Foral, es más que todo el presupuesto del Departamento de Deportes de Hacienda de la gente. Entonces, ¿cómo no va? Es que tiene que haber dinero para este sector. Tiene que haber más dinero. Si lo vuelvo a los ayuntamientos, pues digo lo mismo. ¿En qué va a gastar un ayuntamiento, un alcalde o alcaldesa mejor el dinero que en el fomento de la práctica deportiva de toda la población? Y el precio será una vía, no la única. No defenderé la gratuidad, pero sí tiene que ser. Yo creo que es un debate que ha perdido, porque nos han superado por la izquierda y por la derecha. O sea, última pregunta, que el tiempo ya en televisión es lo que tenemos muy delimitado. Deporte, espectáculo, deporte de consumo o deporte base. O sea, ¿cuál debe primar? No sé, yo pues, ninguno en particular. Y todos en general. Claro, es que es un sistema que Josu ha destacado la realidad del deporte federado en estos 30 años. Y es una parte importante. Sí que es verdad que ha perdido importancia relativa porque el otro deporte que llamamos deporte para todas las personas, pues ha crecido exponencialmente en tamaño, en practicantes. Es verdad. Pero si no hubiese existido esa realidad de deporte federado, esto seguramente no hubiera crecido tanto. Además, este se nutre. Es que tiene que ser un sistema que mantenga ciertos equilibrios. Yo siempre en mi función en Santurce, siempre he tenido muy presentes y he estado muy atento a los clubs, porque creo que forman parte del sistema deportivo de una manera clave. Aunque es verdad que hayan perdido importancia relativa en cuanto a esto, pero siguen siendo clave. ¿Nadaría tanta gente como nada, por razones de salud o las que sea, en Santurce si no hubiera habido club de natación? Yo, sin datos, quiero pensar que no. El club de natación ha sido clave. O el de atletismo, el de fútbol, o el de baloncesto, o el de rítmica, de ajedrez. La misma pregunta también para Josu Azurmendi. Primero quizá intervengan ellos, ¿no? Vale, si quieres quedarte para el final, pero Ainhoa, ¿habría que aportar a nivel de administración más dinero para el deporte de élite
o para fomentar todas esas otras modalidades y categorías que hay en el deporte, sabiendo además que el dinero es lo que hay, vamos, hasta aquí empieza y aquí termina. Bueno, pues creo que es importante todo, ¿no? Porque luego de la base siempre llega gente que puede ser de élite, ¿no? Así que creo que es importante cuidar a los niños y las niñas que empiezan a jugar, que solo por un hobby, que luego pueden llegar a ser muy importantes arriba, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé así, empecé jugando porque jugaba con mis amigas y ahora soy deportista de élite y estoy viviendo un sueño, ¿no? Y creo que es porque he tenido buenos entrenadores y me han cuidado bien y me han enseñado bien. Entonces creo que hay que cuidarlo también. Y has aprendido a amarlo y además a hacer de ello una profesión. Sí. ¿Habéis visto qué bien suena? Deportista de élite, internacional, al mejor pivote del mundo, ¿no? Y chica. Sí, señor. Última intervención también para Alex Navarro. Sí, yo también creo que bueno, habría que asegurar que todas las personas pudieran acceder al deporte, ¿no? Sabemos que hay diferentes cuotas en diferentes clubes porque al final su modelo de negocio se basa en, bueno, pues en esas fichas y no todas las familias, o con los últimos años que hemos tenido problemas, pues no todas las familias igual pueden afrontar esas cuotas, esas botas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo primero es asegurar, porque sí que hemos tenido nosotros en equipos que hemos estado, hemos visto familias pasándolo mal y incluso los chavales ser conscientes de ello. Entonces yo eso lo aseguraría y luego a partir de ahí reducir las diferencias, por supuesto, y bueno, y profesionalizar el sector, porque como decía Boni, es un sector, digamos, bueno, pues puntero, pero tenemos que profesionalizarlo, ¿no? Y ahí hay que aportar también pues, temas formativos, sobre todo para todo el ecosistema, desde los entrenadores, entrenadoras, familias, coordinadores. Necesitamos profesionalizar todo el entramado. Nos informaba Carlos Sergio de la Diputación ese objetivo en breve del voluntariado, pasarlo a lo profesional. Josu, adelante. Yo creo que debemos llegar a todos los niveles. La Administración debe intentar que se mantenga esa práctica a todos los niveles, sí que es cierto. Pero también yo diría que, según los datos ahora de la última estadística del Consejo Superior de Deportes a nivel estatal, no llega a 300 euros el gasto que hace cada persona en deporte. Es duro decir eso porque hay muchísima gente que gasta más en tabaco que en deporte. Y yo diría a los aitas y a las amas que, por favor, si el deporte es bueno, si tiene beneficios, si tiene valores, si puede tenerlos, ¿por qué no invertimos en pagar dinero porque nuestro hijo practique deporte y miremos para otro lado, paguemos 52 euros por el inglés 2 días a la semana, 45 minutos, y no queramos pagar 20 porque el chaval esté 3 días a la semana, 1 hora, y luego competir el fin de semana? Equilibremos un poquito el tema. Pues nos quedamos con este mensaje, con todos los demás que se han lanzado a lo largo de este programa, con las primicias de las superinstalaciones deportivas en Baracaldo a nivel privado. Último de los foros, 30 aniversario, Radio 7 Tele 7, 30 años de evolución del deporte en Ezkerraldea. Gracias, Mila esker, por haber participado, haber dedicado este tiempo a estar con nosotros. Gracias a ustedes que nos siguen desde sus hogares. Nos vemos en una próxima edición.